¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios eligió a un profeta que intentó huir de su misión? La historia de Jonás contiene una revelación sorprendente que todo cristiano necesita saber. Prepárate para un viaje transformador que desafiará tus creencias y revelará el corazón de Dios de maneras inesperadas. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. ¡Vamos! Más que una historia sobre un hombre y un gran pez, el viaje de Jonás sirve como un espejo que refleja nuestras propias actitudes, miedos y resistencias a la voluntad divina. Entender el verdadero significado de esta historia puede revolucionar tu visión del amor de Dios, el poder del perdón y el propósito que Él tiene para tu vida como discípulo de Cristo. Imagínese vivir en Israel hace casi 3.000 años. El reino está dividido. Las tensiones políticas son intensas y más allá de las fronteras crece una potencia temida por su crueldad, Asiria. Es en este contexto turbulento donde aparece Jonás, hijo de Amitai, profeta del Señor. Un día, Dios le da una orden: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama mi mensaje, porque su maldad ha llegado hasta mí. Jonás 1:2. A primera vista, parecía una misión clara. Sin embargo, para Jonás, esta orden era impensable. Nínive no solo era la capital de Asiria, fue el símbolo máximo del miedo y el odio de Israel. Obedecer significaba enfrentarse a sus mayores enemigos y proclamar el mensaje de un Dios misericordioso a un pueblo que consideraba indigno del perdón. Los asirios eran conocidos por su brutalidad sin límites. No solo conquistaron ciudades, sino que las devastaron por completo. Los registros históricos describen escenas aterradoras: cabezas cortadas apiladas como trofeos de guerra y prisioneros desollados vivos, cuyas pieles se exhiben en los muros de la ciudad como una advertencia siniestra. Para Jonás, ir a Nínive no solo era peligroso, era inconcebible. ¿Cómo podría un hebreo, adorador del Dios verdadero, llevar un mensaje de advertencia y misericordia a esa gente cruel? Y lo que es más importante, ¿por qué debería hacerlo? En la opinión de Jonás, los asirios no merecían una oportunidad para arrepentirse, sino más bien el juicio divino. Sin embargo, el llamado de Dios rara vez se ajusta a nuestras expectativas o preferencias. A menudo nos desafía a salir de nuestra zona de confort, enfrentar nuestros miedos y superar nuestros prejuicios. Al igual que Jonás, a menudo nos resistimos cuando Dios nos invita a extender su gracia a aquellos que consideramos indignos. Ante esta llamada, Jonás toma una decisión drástica: huye. Pero su huida no es solo de la misión, está tratando de escapar de Dios mismo. En lugar de obedecer el llamado de Dios, Jonás decidió huir. Partió hacia Tarsis, bajando a Jope, donde encontró un barco que se dirigía a ese destino. Pagó su pasaje y subió a bordo, tratando de escapar de la presencia del Señor. Pero Jonás huyó de la presencia de Jehová, y fue a Tarsis. Jonás 1:3. Esta fuga no fue solo un acto de desobediencia. Fue un intento desesperado de evitar algo que iba más allá de una misión desagradable. Fue una negativa a confrontar sus propias creencias y prejuicios. Se cree que Tarsis estaba en el extremo opuesto del mundo conocido en ese momento, posiblemente en la actual España. Jonás estaba dispuesto a ir hasta el fin de la tierra antes que enfrentarse a los ninivitas. ¿Pero realmente creía que podía huir de Dios? Como profeta, Jonás estaba ciertamente familiarizado con las palabras del Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú; si preparo mi estrado en el Seol, allí estás, Salmo 139, 7-8. La actitud de Jonás revela algo profundo acerca de la naturaleza humana. A menudo preferimos negar la realidad en lugar de afrontar nuestras propias contradicciones y miedos. Su viaje a Tarsis no fue solo un viaje geográfico, sino un reflejo de su lucha interior, un intento de engañarse a sí mismo y evitar lo que Dios lo estaba llamando a hacer. ¿Cuántas veces no hemos actuado como Jonás? Cuando Dios nos desafía a hacer algo difícil o incómodo, nuestra reacción inmediata puede ser huir. Sin embargo, como veremos en la historia de Jonás, huir de Dios nunca es una solución, y Él siempre encuentra la manera de devolvernos al camino correcto. Cada uno de nosotros tiene su propia Tarsis, un refugio donde tratamos de escapar del llamado de Dios. Ya sea a través de distracciones, justificaciones o simplemente ignorando lo que Él nos pide,
buscamos formas alternativas de evitar la incomodidad de la obediencia. La huida de Jonás también nos enseña que nuestras decisiones no nos afectan solo a nosotros mismos. Al subir a ese barco, no solo puso en riesgo su propia vida, sino también la de todos los marineros a bordo. Nuestra desobediencia rara vez tiene consecuencias aisladas. A menudo, crea un efecto dominó que afecta a quienes nos rodean. Sin embargo, incluso cuando lo intentas, huimos, Dios no nos abandona. Así como persiguió a Jonás con su amor persistente, Él continúa llamándonos, buscándonos, devolviéndonos al camino correcto. La historia de Jonás nos recuerda que no importa cuán lejos intentemos correr, el amor de Dios siempre nos alcanzará. Mientras Jonás dormía en la bodega del barco, creyendo que estaba escapando de su misión, Dios estaba preparando una lección poderosa, no solo para él, sino para todos nosotros. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar, y se levantó una tempestad tan violenta que estuvo a punto de romperse el barco. Jonás 1:4. Esta no era una tormenta común. Fue una manifestación visible de la confusión espiritual que Jonás había causado al tratar de huir de Dios. Cuando resistimos el llamado de Dios, podemos crear tormentas en nuestras propias vidas, y a veces quienes nos rodean también se ven afectados. Pero incluso en las tormentas, Dios no nos abandona. Él usa estos momentos para despertarnos, enseñarnos y traernos de regreso al propósito para el cual fuimos llamados. Los marineros, hombres experimentados que ya habían enfrentado muchas tormentas, se dieron cuenta de que esta era diferente. El texto nos dice que estaban aterrorizados y comenzaron a clamar a sus dioses pidiendo ayuda. Cada uno clamaba a su Dios. Jonás 1:5. Aquí vemos un contraste sorprendente. Mientras los marineros paganos estaban desesperados, buscando ayuda divina, Jonás, el profeta del Dios verdadero, estaba profundamente dormido en la bodega del barco. Su apatía espiritual era tan grande que ni siquiera una tormenta mortal pudo despertarlo. ¿Cuántas veces somos como Jonás? Mientras el mundo que nos rodea enfrenta crisis y dificultades, nosotros permanecemos espiritualmente dormidos, indiferentes a lo que sucede. El capitán del barco, abrumado por la desesperación, baja a la bodega y encuentra a Jonás durmiendo. Sus palabras son un llamado a la responsabilidad, no solo para Jonás, sino para todos nosotros que a veces nos volvemos complacientes en nuestra fe. ¿Cómo puedes estar ahí durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no muramos. Jonás 1:6. La ironía de este momento es profunda. Un capitán pagano le ruega al profeta de Dios que ore. Esta escena nos recuerda que muchas veces aquellos que consideramos incrédulos demuestran una fe más sincera y una búsqueda más genuina de Dios que aquellos que deberían conocerlo bien. En un intento por descubrir el origen de la tormenta, los marineros echaron suertes, y el resultado apunta directamente a Jonás. Ahora, se ve obligado a afrontar la verdad. Su fuga no solo lo puso en peligro, sino que también afectó a todos los que lo rodeaban. Dios había permitido que la tormenta lo expusiera, obligándolo a enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Ante la tormenta y sin otra salida, Jonás finalmente admite la verdad. Yo soy hebreo y sirvo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás 1:9. Esta afirmación está cargada de ironía. Jonás reconoce que sirve al Dios que creó el mar y la tierra, pero al mismo tiempo, intenta escapar de él cruzando el mar. Su confesión revela algo que muchos de nosotros experimentamos. Podemos conocer la verdad en nuestras mentes, pero en la práctica a menudo no actuamos en consecuencia. La tormenta que enfrentó Jonás nos enseña que nadie puede escapar de las consecuencias de la desobediencia. Tarde o temprano la verdad nos alcanza. Sin embargo, esta historia también revela la misericordia de Dios. Incluso en medio de la tormenta, Él no solo corrige a Jonás, sino que también usa la situación para revelarse a los marineros paganos, mostrándoles su poder y soberanía. Cuando los marineros arrojan a Jonás por la borda a regañadientes, puede parecer el final de su viaje. Pero para Dios, fue solo el comienzo. Entonces Jehová envió un gran pez que tragara a Jonás, y él estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. Este momento de la narración es tan extraordinario que a muchos les resulta difícil aceptarlo literalmente. Sin embargo, ya sea visto como un acontecimiento histórico o como una poderosa metáfora, el punto esencial sigue siendo:
Dios estaba guiando a Jonás a un encuentro profundo consigo mismo y con su propósito. Lo que parecía un castigo fue en realidad un acto de gracia, una segunda oportunidad para que un profeta fugitivo encontrara nuevamente su camino. El mensaje central permanece inalterado. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios todavía puede extender su mano y restaurarnos. En el vientre del gran pez, Jonás encuentra un lugar de profunda reflexión y transformación. Él, que intentó huir de la presencia del Señor, ahora se encuentra en un lugar donde ya no hay ningún lugar a donde correr, excepto hacia Dios. A menudo, solo cuando tocamos fondo es cuando finalmente miramos hacia arriba. Dios, en su misericordia, permite estos momentos no para destruirnos, sino para despertarnos. Dentro del pez, Jonás ora al Señor, y sus palabras reflejan arrepentimiento y gratitud. Cuando mi vida se desvanecía, recordé a ti, oh Señor, y hasta ti ha llegado mi oración, hasta tu santo templo. Jonás 2:7. Lo más impresionante es que Jonás habla como si ya hubiera sido liberado, aunque todavía estaba en el vientre del pez. Él afirma: pero tú, Señor Dios mío, me has hecho volver del sepulcro. Jonás 2:6. Esto nos enseña una verdad poderosa acerca de la fe. Incluso antes de ver la respuesta, podemos confiar en que Dios ya está trabajando. Incluso en medio de la tormenta, podemos alabarlo por la liberación que sabemos que Él proveerá. El tiempo de Jonás en el vientre del pez no fue solo un castigo, sino un proceso de renovación. Dios no lo abandonó, sino que lo llevó a un lugar donde pudo reconocer su total dependencia del Señor. Al igual que Jonás, a menudo necesitamos pasar por momentos difíciles para comprender el propósito y la gracia de Dios en nuestras vidas. La experiencia de Jonás también nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús utiliza la historia de Jonás como símbolo profético de su propia muerte y resurrección, mostrando que incluso esta sorprendente parte de la narración de Jonás tiene un significado profundo dentro del plan divino. El pez grande no fue un castigo, sino un acto de misericordia. En lugar de permitir que Jonás se ahogara en su huida, Dios le proporcionó un refugio improbable, un lugar donde podía confrontarse a sí mismo, reflexionar y restaurar su comunión con el Señor. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones difíciles, incómodas, que parecen un castigo, pero en realidad son oportunidades de crecimiento y transformación? Al igual que Jonás, pasamos por momentos de oscuridad que, si se ven con los ojos de la fe, pueden convertirse en momentos de renovación espiritual. La historia de Jonás nos invita a ver estas pruebas no como castigos, sino como llamados a una conexión más profunda con Dios. Después de 3 días y 3 noches, Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra seca. Esta resurrección simboliza la gracia divina y nos recuerda que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. No importa cuán lejos nos hayamos desviado o cuán profundamente hayamos caído, su amor es capaz de restaurarnos y ponernos nuevamente en el camino correcto. La experiencia de Jonás es un poderoso recordatorio de que incluso cuando fallamos, Dios nos ofrece una nueva oportunidad para cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. La gracia de Dios siempre nos alcanza y nos da una nueva oportunidad. Después de su experiencia en el vientre del gran pez, Jonás decide finalmente obedecer al llamado divino y parte hacia Nínive. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te daré. Jonás obedeció la palabra del Señor y fue a Nínive. Jonás 3:1-3. El hecho de que Dios llame nuevamente a Jonás nos enseña una valiosa lección. Él es paciente y misericordioso no solo con aquellos que necesitan escuchar su mensaje, sino también con aquellos a quienes envía. Dios no abandona a sus mensajeros, incluso cuando fallan. Al llegar a Nínive, Jonás proclama un mensaje breve y directo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. Curiosamente, su predicación no menciona el arrepentimiento ni ofrece esperanza de perdón. Parece que Jonás solo cumple con su obligación de manera mínima, sin ningún deseo real de ver a los ninivitas transformados. Pero sucede algo sorprendente. A pesar de la brevedad del mensaje y la aparente falta de entusiasmo del profeta, el impacto es profundo. Los ninivitas creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio.
Jonás 3:5. La respuesta del pueblo revela que cuando Dios decide actuar, incluso la predicación más sencilla puede generar un avivamiento poderoso. Este pasaje nos recuerda que la eficacia del mensaje no depende únicamente del mensajero, sino del poder de Dios para tocar los corazones de quienes lo escuchan. La respuesta de los ninivitas fue inmediata y alcanzó a toda la ciudad. Desde el rey hasta el más humilde ciudadano, todos se arrepintieron sinceramente. Este es uno de los momentos más impactantes en la historia de Jonás. Aquellos que él consideraba irredimibles, indignos de la misericordia divina, demostraron un arrepentimiento genuino. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias concepciones de quién puede y quién no puede responder al llamado de Dios. El decreto del rey de Nínive expresa este cambio de corazón de una manera sorprendente. Ningún hombre ni animal, ni vaca ni oveja, debe comer ni beber nada. Todos deben vestir cilicio, tanto hombres como animales. Que cada uno clame a Dios con fervor y se aparte de su mala conducta y de la violencia que está en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva hacia nosotros y se aparte de su ira, y no seamos destruidos. Jonás 3, 7-9. Este decreto revela tres aspectos importantes. La profundidad del arrepentimiento. Los ninivitas no solo escucharon el mensaje, sino que respondieron con acciones concretas. Su arrepentimiento no fue superficial, sino que abarcó todos los aspectos de sus vidas. Incluso los animales fueron incluidos en este acto de humildad, simbolizando el alcance de la transformación en la ciudad. Una visión sorprendente de Dios, a pesar de ser un rey pagano, demuestra una visión notable de la naturaleza divina. Reconoce que Dios no actúa arbitrariamente y que hay lugar para la misericordia si hay un verdadero cambio de corazón. Esperanza en la misericordia de Dios. El rey no exige nada a Dios, pero expresa una humilde esperanza. ¿Quién sabe? Él entiende que Dios es soberano pero también compasivo, y que el arrepentimiento puede conducir al perdón. La actitud de los ninivitas nos desafía a reconsiderar la grandeza de la gracia divina. Dios no está limitado por nuestras expectativas o juicios sobre quién es o no merecedor de su misericordia. Tu amor puede llegar incluso a aquellos que consideramos más distantes, transformando corazones e historias de formas inesperadas. La respuesta de los ninivitas nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestro propio arrepentimiento. A menudo tratamos el arrepentimiento como un mero cambio de mentalidad, pero los ninivitas demuestran que va mucho más allá de eso. El verdadero arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa, sino una transformación genuina que se refleja en actitudes y elecciones. Lo más impresionante de esta historia es la reacción de Dios ante este cambio de corazón. Y vio Dios lo que hicieron y cómo se convirtieron de su mal camino, y tuvo compasión de ellos, y no les hizo sufrir la destrucción que les había amenazado. Jonás 3:10. Este pasaje revela un aspecto esencial del carácter divino. Dios está dispuesto a responder al arrepentimiento humano con misericordia. Esto no significa que Él sea voluble o que sus promesas sean inciertas. Por el contrario, esta respuesta nos muestra que la esencia de Dios es la gracia y que su mayor deseo siempre ha sido la redención, no la destrucción. Él siempre está dispuesto a perdonar a quienes verdaderamente se vuelven a Él. El viaje de Jonás y la reacción inesperada de los ninivitas nos enseñan verdades valiosas. Dios usa mensajeros imperfectos, incluso un profeta reacio y resistente puede ser un instrumento para cumplir los propósitos divinos. Nuestra obediencia puede ser defectuosa, pero el poder de Dios continúa trabajando. Nadie está más allá de la gracia de Dios. A menudo juzgamos quién merece la misericordia de Dios y quién no, pero la historia de Nínive nos recuerda que Dios puede transformar incluso a aquellos que parecen más distantes. La historia de Jonás nos invita a confiar en la bondad de Dios y a reflexionar sobre nuestra propia voluntad de cambiar. Él es un Dios de segundas oportunidades, tanto para aquellos que necesitan arrepentimiento como para aquellos que Él envía como mensajeros. El verdadero arrepentimiento transforma, no se limita a palabras o sentimientos, sino que se manifiesta en cambios concretos de actitud y comportamiento. La misericordia de Dios siempre está disponible. Cualquiera que se dirige a Él con sinceridad puede experimentar su perdón y renovación. Esta parte de la historia de Jonás nos lleva a un examen personal. ¿Somos como él, reacios a compartir el mensaje de Dios con aquellos que consideramos indignos? ¿O podemos ver el potencial de transformación incluso en personas que nos parecen menos probables?
Además, la reacción de los ninivitas nos desafía a evaluar nuestro propio arrepentimiento. Cuando nos enfrentamos a la verdad de Dios, ¿estamos dispuestos a cambiar radicalmente o tendemos a un arrepentimiento superficial y fugaz? Finalmente, la compasión de Dios hacia Nínive nos recuerda que su amor y su perdón son ilimitados. Él extiende su gracia incluso a aquellos que consideramos enemigos. Esto nos desafía a ampliar nuestra propia capacidad de amar y perdonar, reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es a la vez sorprendente y perturbadora. Jonás se enojó profundamente y se enojó. Oró al Señor: «Oh Señor, ¿no es esto lo que dije cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, que se arrepiente de enviar calamidades». Jonás 4, 1-2. Jonás no se frustró porque Dios no actuó con justicia, sino porque decidió mostrar misericordia. Su problema no era el carácter divino en sí, sino el hecho de que este amor se extendía a un pueblo que él despreciaba. Esta actitud nos lleva a una pregunta esencial. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la gracia de Dios cuando se manifiesta en la vida de aquellos que consideramos indignos? Este pasaje revela la verdadera razón de la huida de Jonás. Él no temía a los ninivitas, sino a la posibilidad de que Dios los perdonara. Jonás conocía bien el carácter divino, sabía que Dios es misericordioso, compasivo y lleno de amor. Sin embargo, en lugar de regocijarnos por estas condiciones, las miraba con resentimiento. La reacción de Jonás nos confronta con una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Queremos la misericordia de Dios para nosotros, pero a menudo nos resistimos a verla extendida a aquellos que consideramos indignos, especialmente nuestros enemigos. Jonás no podía aceptar que Dios ofreciera gracia a quienes él despreciaba. Su descontento era tan profundo que expresó un deseo extremo. «Ahora, Señor, quítame la vida, porque mejor me es morir que vivir». Jonás 4:3. Estas palabras revelan el intenso conflicto interior del profeta. Prefirió la muerte a ver a sus enemigos recibir el perdón. En lugar de reprender duramente a Jonás, Dios responde con una pregunta sencilla y penetrante. ¿Tienes algún motivo para estar tan enojado? Jonás 4:4. Esta pregunta no solo interpela a Jonás, sino que también nos invita a reflexionar sobre las raíces de nuestra propia indignación. ¿Por qué a veces somos reacios a aceptar la gracia de Dios cuando se extiende a otros? Todavía frustrado y esperando que Dios cambiara de opinión y destruyera Nínive, Jonás se alejó de la ciudad y construyó una cabaña para observar lo que sucedería. Él todavía tenía la esperanza de que Dios traería juicio sobre los ninivitas. Es en este punto que Dios prepara una lección especial para Jonás, una experiencia que revelaría aún más sobre la profundidad de la compasión divina y las limitaciones de la visión humana. Para enseñarle a Jonás una última lección, Dios hace algo inesperado. Entonces el Señor hizo que creciera una planta sobre Jonás para darle sombra a su cabeza y aliviar su malestar, y Jonás estaba muy contento con la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió una oruga que atacó la planta, y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios envió un viento oriental cálido y el sol golpeó la cabeza de Jonás hasta que casi se desmayó. Deseó la muerte y dijo: «Sería mejor para mí morir que vivir». Jonás 4, 6-8. Esta sucesión de acontecimientos, la planta que crece, la oruga que la destruye y el calor abrasador, no ocurre por casualidad. Dios está usando esta experiencia como una parábola viviente para enseñarle a Jonás, y a nosotros, algunas verdades esenciales. Nuestra visión es limitada y egoísta. Jonás estaba más preocupado por su propia comodidad, simbolizada por la planta, que por el destino de miles de personas. A menudo valoramos las cosas insignificantes más que lo que realmente importa. Aunque Jonás lamentó la pérdida de la planta, no mostró la misma compasión por la gente de Nínive. A menudo nuestro enojo proviene de un sentido distorsionado de la justicia. Jonás quería que Dios castigara a los ninivitas, pero se indignó cuando su propia comodidad se vio afectada. Entonces Dios plantea la pregunta central. Tú tienes compasión de esta planta, aunque tú no la cultivaste ni la hiciste crecer. Brotó de la noche a la mañana y murió. ¿Y no debería yo tener compasión de Nínive,
Esa gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben la diferencia entre la mano derecha y la izquierda, y también muchos animales. Jonás 4, 10-11. Esta conclusión es al mismo tiempo una lección y un desafío. Dios le muestra a Jonás que, mientras él estaba preocupado por algo fugaz, el Creador está preocupado por la redención de todas las personas, incluso de aquellas a quienes Jonás consideraba indignos. La historia de Jonás termina con esta pregunta retórica de Dios, sin respuesta del profeta. Esto nos lleva a reflexionar, ¿cómo reaccionamos ante la misericordia de Dios? ¿Estamos como Jonás, resentidos cuando Dios extiende su gracia a aquellos que creemos que no la merecen? ¿O estamos dispuestos a alinear nuestro corazón con el corazón compasivo de Dios? La lección final del libro de Jonás es clara. La misericordia de Dios es mayor que nuestros prejuicios, y Dios invita a cada uno de nosotros a ver el mundo a través de sus ojos. ¿Te gustó este video y quieres seguir siguiendo historias como esta? Suscríbete al canal y deja un comentario. ¡Hasta la próxima!